Ya son las 7 de la mañana, 57 minutos. Entramos nuevamente en detalle. Vamos a revisar una alerta que hizo la Defensoría del Pueblo para el Departamento de Antioquia al respecto de los docentes que están siendo amenazados por grupos armados. Está con nosotros Mónica Quiroz Viana, secretaria de Educación de Antioquia. Secretaria, buenos días, bienvenida a Consejo de Redacción. Muy buenos días para todos, muchas gracias por invitarme y es un placer estar acá. Secretaria, ese es el tema puntual que vamos a abordar, pero permítame preguntarle por esa situación que se viene registrando en el municipio de Girardota, porque veíamos allí en la vereda San Andrés el centro educativo rural, pues que se ha convertido en ese espacio para dar toda la logística frente a la atención de las personas afectadas y damnificadas. ¿Cuál es el parte para las instituciones educativas de este municipio? Bueno, hoy tenemos 4 sedes educativas cerradas de las 8 veredas que fueron afectadas con esta situación, digamos, tan calamitosa que se presentó en Girardota, pero que gracias a Dios no tenemos víctimas, y la institución educativa rural San Andrés está sirviendo de albergue. Entonces tenemos las 4 sedes más la institución educativa rural de San Andrés. Bueno, secretaria, empecemos entonces con esa alerta que ha lanzado la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es la situación de estos 32 docentes que están amenazados en Antioquia? Bueno, digamos, para un contexto en general, la Gobernación de Antioquia y todas las entidades territoriales certificadas del país aplican el decreto 1782 del 2013, que es emitido por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación Nacional, donde nos habla cómo se trata a un docente que recibe amenazas por su profesión, por su oficio o ya por una condición general donde se encuentra, porque también puede ser víctima de desplazamiento. Estos docentes, digamos los docentes del departamento de Antioquia, cuando se encuentran amenazados por un grupo al margen de la ley, se acogen a un comité de amenazados que tenemos en la gobernación, donde está la Procuraduría, la Defensoría, está la Unidad Nacional de Protección a Víctimas, que es muy importante porque es quien hace el estudio de seguridad y nos dice: este docente en efecto tiene una condición de amenaza ordinaria, extraordinaria, lo tenemos que reubicar, algunos dentro del departamento, otros en otra entidad territorial certificada, y nos trae más o menos las reglas de cómo se hace, ¿cierto? Con las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, el departamento de Antioquia a partir del año del 2020 más o menos tiene 3 alertas tempranas: Bajo Cauca, Nordeste y Norte. Estos son los municipios donde tenemos mayores alertas tempranas y nos coinciden las situaciones de reclutamiento forzado, presencia de grupos al margen de la ley y docentes en situación de amenaza. Que precisamente la Defensoría del Pueblo dice que es alarmante porque se tenían en cuenta que eran 24, pero que ahora son 32 los que han sido amenazados y algunos desplazados. Entonces, esas personas ya no están, ese docente lo amenazan y inmediatamente llama a la Secretaría de Educación, ustedes arman como un plan de contingencia, lo sacan de la zona o él debe permanecer allá o se va para su casa o lo trasladan. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, cuando a nosotros nos llega un docente amenazado a la Secretaría de Educación, pues lo primero que le pedimos es la denuncia en la Fiscalía. Es una condición, digamos, como de acceso. También por la Unidad de Protección a Víctimas, porque incluso se registra como víctima de desplazamiento. Nosotros realizamos un mecanismo de protección inmediata, realizamos trabajos virtuales con ellos, quedan adscritos a esa institución educativa donde estaba prestando el servicio, pero lo hace de manera virtual y remota para que no se encuentre en la zona. Esto sucede mientras que la Unidad Nacional de Protección a Víctimas realiza el estudio de seguridad y encuentra si es una amenaza, digamos, latente, que se presentó, digamos, de manera circunstancial o que definitivamente permanece en el tiempo y hay que reubicarlo. Se le presentan las opciones al docente. Nosotros como entidad territorial certificada tenemos 116 municipios, entonces cuando hace parte de la planta global del departamento le podemos ofrecer, según su licenciatura y su línea de trabajo y el cumplimiento de los requisitos, tenemos tantas plazas vacantes, en vacancia definitiva en tal parte, y el docente escoge. ¿Qué nos ha pasado? Y en estos momentos se agudiza mucho, que es una situación que hemos elevado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación Nacional, y se presenta mucho con las plazas de posconflicto. Las plazas de posconflicto es un concurso especial del año 2017 y tiene una regla especial, y es que ese concurso solamente se realizó para territorios PEDET.
Entonces, en territorios PEDET, pues tenemos un círculo menor, tenemos alrededor de 12 municipios PEDET en el departamento, entonces solo se pueden mover en esos municipios. Y tienen hoy una condición, y es que la mayoría de esos municipios se están activando en condiciones de conflicto. Entonces, un ejemplo, lo tengo que mover de Ituango, pero pues entonces tengo Anorí, tengo Briceño también, pero también tengo Carepa, también tengo Chigorodó, pero definitivamente no es una condición que pueda tal vez en estos momentos ir a disminuir esa condición que presenta ese docente. Entonces ahí se activa otra condición y es que puede ir a otra entidad territorial certificada que no sea Antioquia, pero tiene que ser PEDET, tiene que tener municipios PEDET, que solamente son 23 entidades territoriales certificadas en el país que tienen esta condición. Secretaria, dos asuntos a propósito de eso. ¿Las cifras de ustedes coinciden con las cifras de la Defensoría del Pueblo? ¿Son las mismas cifras? ¿Que lo advierta la Defensoría es suficiente para ser considerado un caso de amenaza o desplazamiento? Y lo segundo es, ¿cuánto tiempo se toma una reubicación de un docente, de acuerdo con ese protocolo que usted nos está contando? En el momento nosotros tenemos 24 en comité de amenazas. El comité, digamos, está conformado, como les dije, por la Procuraduría, la Unidad Nacional de Protección a Víctimas. También están los sindicatos. El mismo decreto dice que hace parte de los sindicatos y tenemos representantes de los sindicatos, tanto de ADIA como de USDIDEA, y profesionales de la Secretaría. Tenemos 24 y tenemos en estudio otras solicitudes. Las que advierte, digamos, la Defensoría del Pueblo son solicitudes que se han venido radicando en los últimos días, pero que hoy todavía no cierran ese ciclo de lo que se requiere, y es que la Unidad Nacional de Protección diga, en efecto, acá hay una condición de seguridad y riesgo. Sin embargo, lo que nosotros siempre hacemos en prevención es a este docente, si lo podemos reubicar de una vez porque, digamos, es latente y podemos tener las pruebas de esa amenaza, lo realizamos, o si no, pues entonces hacemos trabajos virtuales. Entonces hoy, digamos, en cifras, tenemos 24 que tengamos cerrados en comité y el resto los tenemos en estudio. Secretaria, ¿cuáles son las situaciones que están viviendo estos docentes que hacen que se vean amenazados? Nosotros tenemos dos grupos, un grupo de docentes amenazados por condiciones de conflicto armado y otros por condiciones de seguridad. La diferencia radica en que en la primera, por su condición profesión o oficio, está, digamos, en un municipio y al grupo armado al margen de la ley que está operando allí y donde tenemos alerta temprana, considera que es un docente que, ¿cómo encontrar la palabra?, que es peligroso para su actuación en el territorio, ¿cierto? Digamos, tenemos una alerta con sistema maestro, que eso se presentó incluso a nivel nacional, y es que los grupos armados no dejan ingresar personas que sean de otra región del país. Sistema maestro captura información de hojas de vida de docentes que pueden ser de cualquier otra parte del país. Entonces, si es de el Valle del Cauca, por decirlo así, y va a ingresar a un municipio que tiene esta condición, los grupos armados le dicen, no, acá no puedes ejercer tu profesión, y a nosotros nos toca empezar a realizar un proceso de reubicación porque lo ganó limpiamente en un sistema, su hoja de vida cumplía, entonces tenemos que iniciar, digamos, como labores de protección. Esta es muy común. Otras que se presentan en el territorio que coinciden con temas de reclutamiento, también. Ustedes recuerdan que nuestro gobernador salió a medios en el mes de enero y de febrero muy vehementemente con esta situación, porque eso lo reclamamos como escuelas territorios de paz y así debe ser. Entonces, en ese momento se nos presentaron muchas amenazas por el tema de reclutamiento. Acá tenemos unos docentes que hacen una presencia institucional y representan al Estado en el territorio, y pues entonces tenemos acciones de estos grupos armados al margen de la ley, que son crímenes de guerra, reclutamiento es un crimen de guerra, y pues entonces se ven amenazados por su profesión o oficio. Y otras condiciones de carácter personal o familiar, ¿cierto? Un docente desarrolla su vida familiar y su entorno en el lugar donde se encuentra, y pues puede pasar que tenga situaciones personales y familiares que acarreen una situación de amenaza. Pero todos, digamos, se tratan en la misma línea, y es proteger la vida. Secretaria, de estos 24, ¿cuántos han sido reubicados? Todos. Cuando nosotros ya vamos a comité, realizamos procesos de protección y procesos de reubicación.
Entonces ya se encuentran en nuevas plazas de las que nosotros disponemos. ¿Y cuánto tiempo promedio, le preguntaba, Sí. se demora una reubicación, más o menos? Vuelven. Por decreto, nosotros entre los 3 días que nos llega la amenaza, realizamos el primero, que es protección del trabajo por condición virtual. O sea, siguen prestando su servicio de manera sea, virtual o salga de la remota. zona, Sale de váyase la de ahí. zona, sí, Sí. inmediatamente. De una, Digamos sí. que eso es inmediato. Nos llega la amenaza, el docente se va, no se le deja de pagar en ningún momento, continúa toda su protección y estabilidad laboral reforzada. Y pues... si es una situación latente, no esperamos el comité, sino que una vez les ofrecemos las plazas De que una. tenemos y se reubican en algunos casos. Estos son los de ahora, pero de los que vienen, porque es que esto es constante. Usted llega y ha encontrado unos que, esto es constante, unos que están... Sí, otros que porque volvieron. en Capilla y en Claro. Camino vienen varios Vienen casos, varios, a exacto. juicio de lo que dice la Defensoría. Exacto. Ellos retornan, la mayoría de ellos retornan a su escuela o es muy contado el caso que estaba, lo reubicaron y vuelve y pide esa zona porque llevaba años allí. Los que tienen arraigo, es Ya, decir, familia. los que son docentes y tienen familia en esa región o en ese municipio, algunos retornan cuando cesa esa condición que ponía en riesgo su vida, regresan y solicitan de manera especial regresar porque allá tiene a todo su grupo familiar. Claro. Secretaria, finalmente, ¿y quiénes asumen esas plazas? ¿Y con qué cara manda un otro docente a cumplir con las funciones de uno que salió amenazado o desplazado? Ahí tenemos una doble condición en la Secretaría de Educación y a veces es un poco difícil también explicarlo a la comunidad, sobre todo porque tenemos un docente que sale amenazado, la plaza queda en vacancia definitiva y nos toca publicarla en un sistema que se llama Sistema Maestro, que es Gente que se del arriesga. Ministerio de Educación Nacional. Hay personas que se arriesgan, se presentan, hay personas que son de la misma zona, que conocen, digamos, ese municipio, lo reconocen y Claro. pues no tienen miedo de prestar su servicio en esas instituciones educativas, pero nos pasa mucho que los niños, las niñas y los adolescentes se ven muy afectados porque Claro. entonces tenemos un docente y una licenciatura por fuera del aula de clase, no la tenemos cubierta por mucho tiempo, mientras que podemos solucionar estas situaciones. Le hicimos una propuesta al Ministerio de Educación Nacional para poder avanzar en algunos casos, sobre todo cuando tenemos alertas tempranas y ya digamos una condición por la Unidad Nacional de Protección a Víctimas, para poder hacer nombramientos con personas de la zona. Claro, una figura sería esa. Porque necesitamos cubrir algo Que la escuela no esté importantísimo, es que es un cerrada. servicio público. Exactamente. Los niños necesitan que su profesor Que hay esté que en el aula de garantizarlo. clase. Ahora, lo otro, secretaria, sería, y lo digo con todo respeto por los docentes, porque también se han identificado casos de autoamenazas o armar todo un plan para hacerse Para el amenazar, porque traslado. es que estoy aburrido y estoy en esa montaña y me quiero ir para el Valle del Aburrá o para el oriente o allá al suroeste cercano. Con todo respeto lo digo, pero casos de esos también hay. ¿Logran en el comité o la unidad de protección identificar esos casos y, venga, su amenaza no es real? Sí, así es, y por eso tenemos que ir a comité y por eso entonces hacemos articulación con la Policía Nacional, que también hace parte del comité, y por eso exigimos, y pues también el decreto lo trae, y es la denuncia ante la Fiscalía, porque se presenta, digamos, se presentan condiciones de autoamenazas, como se denomina, para lograr moverse un poco más cerca del área metropolitana, los que se pueden mover cerca del área metropolitana. Es un porcentaje mínimo. También hay que decir que tenemos unos docentes muy comprometidos en territorio. Uy, sí, eso es- Hace Claro. solamente 2 semanas, y me parece muy importante resaltarlo para, digamos, como sociedad también abrazarlos y protegerlos. La docente que estaba en Valdivia cuando se dio el tema de un intercambio de disparos Sí. que hubo cerca de una institución educativa hace más o menos 2 semanas, si no estoy mal, en el 15. El 15. El audio que tuvimos de la profesora a los 15 o 20 minutos fue, sí estuvimos muy asustados, estuvimos en el restaurante escolar, nos escondimos, pero cuando terminó, a cada uno de los 16 niños los llevé a cada uno a sus casas y se los entregué a los papás. ¿Cómo le Gracias. parece? No, no, Esos son Felipe, unos eso- docentes esto y es- unas mujeres, pues, este que- trabajo Y, de eso, esos y esos son los profesores docentes, es protegen una a los belleza, niños una como belleza. si fueran sus hijos y Claro, eso sienten claro. por ellos. Pues eso. Entonces, tenemos muchos casos, Claro. pero debemos resaltar y abrazar la profesión porque hoy están ahí en el territorio.
haciendo frente a las situaciones que se presentan, porque la seguridad es una condición también de supervivencia para todos, en todas las Eso es un profesiones. apostolado. Héroes Total. sin capa, pero con Así tablero. así es. Definitivamente. Y muy Sí. clientes de nosotros, Sí, muchos nos mucho, ven, mucho, nos mucho nos siguen, ven. Sí, sí, somos sí. su compañía, viven en la vereda, tienen ese arraigo social y son una belleza, son una belleza. Secretaria, Saludos mil para gracias. Y aprovecho Pendientes, con esos horas claro. sin capa. Sí. Lanzamos los premios Maestras y Maestras para la Ah, qué vida. bien. Allí qué se bueno. reconocen esas iniciativas. Esos son, esos Eso es de vocación. Entonces ampliamos los premios. ¿Hasta cuándo la convocatoria que hay que hacer o qué? Hasta el 2 de julio, ya empezó. Ah, 178 premios, participan todos por primera vez. ¿Cuánto? Los 125 ¿Qué ganan? municipios. ¿Qué ganan? Siempre los dejamos hasta el Sí, final. que, sí, no, hay que darle toda la La sorpresa importancia. hasta el No final. dañe la sorpresa. Listo. Pero hay Yo siempre le pregunto lo publicación, mismo, hay pero hay platica. eventos, sí señor, Hay hay plata. platica, claro. Eso, que eso es la Pero hay motivación. reconocimiento, se publican esas iniciativas Eso y es muy esas bueno. experiencias Súper. exitosas. Ay, qué Súper. bonito. Me parece Gracias, fantástico. secretaria. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la No, invitación.